Larguero, con Manu Carreño. Este fin de semana arrancaron las competiciones en el fútbol no profesional y ya hemos visto público en varios estadios. Ya lo hemos venido contando y hemos visto gente en Riazor, en el Sardinero, bueno, ya sabéis que en Córdoba, en Extremadura, en el campo del Mérida, bueno, ya sabéis que las competencias dependen de las comunidades autónomas, lo sabéis y estáis bien informados los que escucháis el Larguero. Algo parecido, bueno, exactamente lo mismo ocurre en las competiciones de UEFA. La UEFA pasa las competencias a los gobiernos autonómicos, los gobiernos regionales. Y aunque el gobierno central, nos lo ha venido contando Antón Meana también estas semanas, insiste una y otra vez en que no estamos para que vaya público a los estadios, no lo puede impedir. Recomienda, si lo impide en el fútbol profesional, en primera y segunda división, y en la Liga ACB, pero no puede hacer lo mismo con las competiciones europeas. Así que cada comunidad hace lo que cree conveniente. Y en estas, el consejero de Deportes de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, a quien saludaba antes de la DESCO, ha propuesto hoy a las autoridades sanitarias de dicha comunidad que pueda entrar público a los partidos del Sevilla en Champions y a los partidos del Granada en Europa League. Es así, ¿no, don Javier? ¿Qué hay? Buenas noches. Bueno, así es, y hay que añadir también a los dos partidos de la selección española, tanto la selección española de fútbol femenino y la masculina, el España-Alemania, que se disputará el día 17 de noviembre en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, y también partido europeo de Unicaja de baloncesto, ¿no? O sea que... Nosotros hemos hecho una propuesta pues bastante moderada, lógicamente a las autoridades sanitarias, y estamos esperando pues la respuesta de ellos, pero entendemos que bueno, pues que es razonable, y bueno, y a la espera de que tengamos esa autorización, nosotros apostamos por ello. ¿Entenderíais que la respuesta fuera un no? Bueno, ahora mismo no tenemos un problema deportivo, ni tenemos un problema de otro ámbito social, tenemos un problema de salud pública, y bueno, pues lógicamente, lógicamente pues cumpliríamos, ¿no?, las directrices que nos marca la salud pública. Esto es así, ¿no? Pero la verdad es que sería un poco extraño, ¿no? Teatro se puede ir, a los cines se puede ir, todo pues con un aforo pues controlado, con todas las medidas de seguridad, y no entendemos por qué el deporte tiene que estar ajeno a toda esta normativa, ¿no? Y en fin, y esto es un poco lo que nosotros tratamos de plantear. Y no, lo que pasa es que a un teatro igual o a un cine pueden ir 300 o 200, o sin embargo pedís cifras bastante más elevadas, sobre todo para los partidos del Sevilla o del Granada, ¿no? Sí, claro, pero el aforo de, por ejemplo, el Estadio de la Cartuja, que hemos pedido 800 espectadores para el partido de la selección española femenino, o 2.500 para la España-Alemania del próximo día 17 de noviembre, estamos hablando de un aforo de 60.000 espectadores. En fin, yo creo que todo tiene su proporción, y entendemos que bueno, pues que es bastante razonable, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que esto al final, Javier, da la sensación de que acaba siendo más al aficionado al fútbol que nos está viendo, o al baloncesto. Dice, a ver, ¿cómo yo, siendo aficionado del Unicaja, no puedo ir a los partidos de la Liga CB, pero sí puedo ir a los partidos de Euroliga? O cómo, siendo hincha del Granada o del Sevilla, no puedo ver los partidos en la Liga, pero en la misma ciudad, con el mismo índice de contagios, que si no me equivoco, creo que hoy estaba por encima de los 250, en torno a los 250 por cada 100.000 habitantes, entonces entiendo que no puedo ir al partido de Liga del domingo, pero sí puedo ir al partido del miércoles de Champions. ¿No es un sinsentido pelearnos por esto ahora mismo? No, sí, no es una cuestión de pelearse, ¿no? Realmente es una cuestión de razonar. No es una cuestión de en estos momentos de a ver quién puede más, en absoluto, ¿no? Bueno, el gobierno el gobierno central ha recomendado que no se vaya a los estadios, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Pero también tenemos que preguntarle al gobierno por qué. Es decir, por qué se dan estas circunstancias en otros ámbitos sociales, culturales, pero no se da en el mundo del deporte.
cuando efectivamente los aforos y los espacios son mucho mayores, como vosotros sabéis, ¿no? Y nosotros sabemos también. Entonces no es una cuestión de echar un pulso, ni mucho menos, es sencillamente plantear una propuesta razonable y que evidentemente que sean las autoridades sanitarias las que nos digan, ¿no? Bueno, en fin, entendemos que si esto se está dando en otros ámbitos, insisto, ¿no? ¿Por qué en el deporte no? Y entonces, bueno, nosotros hacemos esta propuesta y estamos a la espera de que nos diga Salud Pública fundamentalmente lo que podemos hacer. Está por ahí Antón Meana. Hola Antón, muy buenas. Hola, ¿qué tal Manu? ¿Cómo estás? Buenas noches. Está bien recordar a los oyentes, está bien escuchar la propuesta de Javier Imbroda, lo que proponen en la Junta de Andalucía a expensas de lo que digan las autoridades sanitarias, que es quien tiene la última palabra, en este caso en el gobierno autonómico, pero recordamos las directrices y lo que siguen pensando en el CSD, ¿no? Sí, en el CSD y en el Ministerio de Sanidad creen que no es momento para abrir ningún estadio de fútbol profesional en España, que no está España para eso, que hoy España tiene 312 casos por cada 100.000 habitantes y Andalucía 280 por cada 100.000 habitantes. Según el gobierno, con estos datos, la OMS recomienda medidas drásticas. Y la explicación que da el CSD, primero, es que el deporte profesional no necesita los espectadores para sobrevivir, sí que lo necesita, por ejemplo, el deporte modesto, la segunda B, la tercera, sí, que no eran partidarios, y de hecho Irene Lozano no quiere que vaya nadie, ni en segunda B ni en tercera, pero entienden que hay clubes que para vivir lo necesitan, y que por tanto la diferencia entre el fútbol no profesional y el profesional es ese, y además dicen que se crearía un precedente peligroso, porque se presionaría desde los clubes de la liga para ir a partidos de liga con público, y que es muy difícil controlar lo que pasa fuera del estadio. Cómo sale la gente de los estadios a las 10:30, 11 de la noche. Cómo se desplazan, cómo vuelven a casa. En ciudades, en este caso no le toca al señor Imbroda, pero podemos hablar Madrid, Barcelona, ¿no? Cuyos estadios, la mayoría de la gente se mueve tanto en Madrid como en el Camp Nou, en metro. Por tanto, la negativa rotunda, insiste el gobierno que no van a cambiar de opinión, que ya lo han dicho, que no se van a poner de perfil y que van a seguir defendiendo ante la UEFA que la recomendación del Ministerio de Sanidad de España y del CSD es que no se permita la entrada de público en ningún estadio de fútbol de nuestro país profesional, en ninguno. No te sorprende, ¿no, Javier? Imagino que esto lo conocéis al dedillo, ¿no? Sí. Esto lo conocemos y realmente, pues de alguna forma, pues también te sorprende, ¿no? Te sorprende porque, insisto, que en otros ámbitos sociales, culturales, pues se han ido dando estas posibilidades de poder acceder a distintos espectáculos y, bueno, seguimos sin entender por qué en el deporte no. Si el problema está más fuera que dentro, pues bueno, yo creo que también tenemos que apelar, como en todos los ámbitos sociales, educativos, universitarios, etcétera, a la responsabilidad de cada uno, ¿no? Es decir, esto de condenar al mundo del deporte, pues porque no se confía en la gente, pues nos llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, en espacios tan grandes como son los estadios de fútbol o las canchas de baloncesto, seguimos sin comprender por qué no se da ese margen de confianza a la ciudadanía y sobre todo a los clubes y a los aficionados que están deseando, ¿no? Pues disfrutar o poder de alguna manera normalizar, ¿no? Una situación tan compleja como la que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuándo os contestan las autoridades sanitarias? ¿Os han dicho...? Pues yo confío que, bueno, en estos días, ¿no? Mañana, pasado, en fin, tendremos alguna respuesta de las autoridades sanitarias y nos dictarán, pues, su decisión, ¿no? En fin, la propuesta está encima de la mesa. Entendemos que bueno, pues que se pueden dar las circunstancias para que eso sea. Yo creo que el mundo del deporte lo está demandando y es un clamor
para que así sea. De hecho, como bien sabéis, salvo la primera y segunda división de fútbol y la ACB, que depende directamente del Consejo Superior de Deportes, sí, el resto de deportes y disciplinas deportivas está yendo público. O sea, yo he podido ir, tuve la oportunidad de ir a la final de la Copa de la Reina de balonmano femenino en Alaurín de la Torre, en Málaga, o la final de la Copa de Andalucía de fútbol sala en Baena, en Córdoba, y la verdad es que aproximadamente un 30% del aforo estaba cubierto y la organización fue absolutamente modélica y no sucedió absolutamente nada. En fin, bueno, tampoco sabemos qué incidencia tienen esos partidos luego en el número de contagios o en los focos posibles, si hay más positivos o no, porque es verdad que cuando van al partido nunca pasa nada, solo faltaba, bueno, pero luego no sabemos qué pasa cuando 3.000 tíos van a un estadio, o 6.000 como ayer, o 5.000, o claro, tampoco se puede medir eso, ¿no? Pero en un momento como en el que estamos, creo que no es lo más recomendable. Pero veremos a ver qué deciden las autoridades, que son los que tienen que decidirnos si se puede o si no. Bueno, nosotros, insisto, trasladamos un mensaje fundamentalmente de confianza y un mensaje de responsabilidad. Y yo creo que esto es lo que tenemos que socialmente ir instalando en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que estar siempre a expensas, ¿no?, de la restricción, pues evidentemente pues no nos conduce a combatir este virus que estamos sufriendo entre todos, ¿no? Yo creo que si hay medidas de seguridad y todo el mundo es consciente y responsable, es posible, ¿no? Así que, en fin, en cualquier caso, evidentemente siempre serán las autoridades sanitarias las que nos lo digan. A ver qué dice mañana y lo contaremos aquí en El Larguero. Javier y Moroda, gracias por tu rato y tus explicaciones en El Larguero. Un abrazo. Muy bien, un abrazo a vosotros. Chao, hasta luego. El consejero de Deportes de la Junta de Andalucía anunciando que se propone a las autoridades sanitarias público en Granada y público en Sevilla para los partidos de competiciones europeas, más Unicaja y más los partidos de España masculino y femenino.